evangelización, pero en realidad evangelización explícita a través de métodos, porque yo creo que esto es lo que caracteriza este momento, que es la hora de los métodos, pues no se oía tanto. Y era mucha gente que tenía esa inquietud: queremos hacer nueva evangelización, queremos pues responder a lo que nos pide la Iglesia, pero no sabemos por dónde hacerlo. Yo me acuerdo estar en Londres, Santi que acaba de venir de Londres, con Alfa. Yo me fui allí a trabajar, dejé mi trabajo de abogado y me fui ahí a hacer una estadía de 4 meses para prepararte para dirigir Alfa luego aquí de vuelta. Y teníamos pues conferencias de Alfa, se llamaban encuentros en los que presentar, venían 1000 y pico personas, o sea, eran todavía pequeñitos comparado con, bueno, tú has visto uno pequeño, pero que ahora vienen 5000, 6000, 7000, es una brutalidad. Y en este encuentro vinieron nada más y nada menos que 16 obispos de Latinoamérica a aprender qué hacer, porque habían lanzado una cosa que se llamaba la Misión Continental, que quería poner a toda la Iglesia en estado de misión, y decían: ¿y ahora cómo? ¿Cómo hacemos esto? Necesitamos iniciativas prácticas, necesitamos metodologías. Esto es algo que nos sonaba raro, pero que en los últimos 14 años se ha hecho tan común como que ahora casi todo el mundo aquí ha pasado por alguna metodología. ¿Conocéis conversos? ¿Quién conoce un converso? Que levante la mano. Alguien que antes no creyera en Jesucristo y ahora diga: me he convertido, mi vida ha cambiado, Jesucristo me ha salvado. ¿Solo 4? A ver, los conocéis, ¿no? ¿Quién no conoce un converso? Hace 10 años decías en una parroquia: ¿quién conoce un converso? Y levantaban la mano 3 personas. ¿Por qué? Porque las parroquias eran lugares de llegada y en donde se supone que nacías, pero no era un lugar donde entrar. No había experiencia de entrada, de primer anuncio. Esa era la situación. Y las tornas han cambiado. Ahora todo el mundo hace primer anuncio, pero ¿cuál es la siguiente conclusión? ¿Y ahora qué? Que es un poco lo que hablamos en la sesión anterior. El ahora qué significa conversión pastoral, que es el cambio de las estructuras, que no es solo cambiar por cambiar, es cambiar cómo iniciamos a la gente. Primero Jesucristo, después la Iglesia. Primero Jesucristo, luego el credo. Hasta ahora, esto estoy mezclando una cosa que decía Raniero Canta la Mesa. Pues era primero el credo y luego Jesucristo. O primero la Iglesia y luego Jesucristo. O sea, primero entra dentro y ya te convertirás. Está al revés todo, estaba todo al revés. Ahora estamos con las cosas en su punto correcto. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se entra a la Iglesia? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el camino? ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la experiencia de entrada? La experiencia de primer anuncio es la experiencia de conocer a Jesucristo personalmente, el encuentro personal, la conversión personal. Pero ojo, esto tiene una lógica diferente a aquella a la que hemos funcionado durante años en la cristiandad. Nuestra lógica empezaba en la catequesis. Ya suponemos que la gente conoce a Jesucristo, que tiene fe, por lo tanto solo hay que dar catequesis y alimentar al pueblo cristiano. Y eso es la cristiandad, resumido rapidísimo. Pero claro, si hay que provocar la fe, Benedicto XVI convoca el año de la fe, hace un documento que se llama Porta Fidei. Si hay que provocar el encuentro, ¿qué viene después del encuentro? Y eso es lo que hablamos un poquito en la sesión anterior. Pues después de converso viene catecúmeno, discípulo, persona que empieza a caminar en una comunidad cristiana. Y aquí está el tema de lo que venimos a hablar con todas estas charlas. ¿Cuál es el segundo paso? Entonces, ya sabemos cómo encender el fuego. El fuego quema, ¿verdad? El Espíritu Santo quema, da calorcito, inflama los corazones. Pero ahora, ¿cómo mantenemos esa llama? ¿Y ahora cómo hacemos que esto sea constante en el tiempo? La respuesta es y será la comunidad cristiana. O sea, la fe nace en la puerta de la Iglesia, en el preámbulo de la Iglesia. Las iglesias del siglo XII tenían un lugar para los catecúmenos que todavía no habían terminado de entrar del todo, el nártex, el preámbulo. Nuestras iglesias no lo tienen, ¿verdad? Nuestra iglesia entras directamente y bueno, sí, la pila bautismal está en la entrada, o ya ni siquiera, ¿no? ¿Quién tiene la pila bautismal en la entrada de su iglesia? Y de su parroquia, Sí, pero fijaos, físicamente, algo que la iglesia tenía clarísima, que el bautismo es la puerta de entrada y entramos por aquí, la hemos metido dentro de la iglesia y lo tenemos en una capilla allá adentro. Hay que entrar dentro para llegar al bautismo. Esa es la contradicción, por decirlo de alguna manera, o el acomodamiento al que habíamos llegado. Entonces, el tema es la comunidad cristiana y los procesos de la parroquia. Vamos a centrarlo en la parroquia porque hay también más modos de comunidad cristiana. ¿Y cuáles son los procesos
mediante los cuales una persona pasa de converso a discípulo a misionero, a llegar hasta el mundo entero. Porque en ese proceso está la renovación que nos pide la Iglesia ahora mismo. Cuando habla de cambiar estructuras de pastoral, estructuras de pastoral que están caducas, Evangelii Gaudium, citando a Aparecida, está hablando de un proceso que es el que siempre ha hecho la Iglesia. Anunciar, la gente se convierte, la gente se introduce en la comunidad cristiana, catecumenado, discipulado, y la gente es enviada a proclamar. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Y parece que lo tenemos, pero todos sabemos que desde la experiencia de un Emaús, de un Alfa, de un cursillo, hasta la plena participación en la Eucaristía, en la comunidad cristiana, hay un mundo. La gente se pierde, porque no hay estructuras de acompañamiento adecuadas al ritmo de los que están entrando, sino están adecuadas al ritmo de los que ya están dentro. Es así de simple la cuestión. Y por eso, esto es apasionante, nosotros nos apasiona y nos dedicamos a eso. Eso es lo que estamos viendo reiniciarse la Iglesia. Es muy bonito. Hemos vuelto al primer anuncio. Faltan muchas cosas. Falta que llegue toda la gente de tu alrededor, porque yo veo que ha llegado casi todo el mundo dentro de la Iglesia al primer anuncio. Todo el mundo está pasando por estas experiencias, pero la prueba del algodón es cuando pase todo nuestro pueblo, toda nuestra ciudad, todo nuestro... ¿no? Eso es la prueba del algodón de verdad, que yo lo he visto en sitios como Londres, donde dices, es que una experiencia como Alfa ha llegado a la ciudad entera. Y esto no ya es un grupúsculo de gente que hace, ¿no? Sino yo he visto colas para entrar en una iglesia de cientos de personas para que les proclamen a Jesucristo. Y dices, ¿qué está pasando, no? Esto, impresionante. Bueno, pues este es el tema, y para llegar a este tema tenemos que mirar hacia adentro, mirar hacia nosotros mismos, nuestro yo de discípulos, nuestro yo de comunidad, cómo configuramos nuestras parroquias, cómo configuramos nuestras comunidades, porque la parroquia de cristiandad, esa que da por supuesto todo, que da por supuesto la fe y te acompaña y te santifica y te cuida, es un modelo que cada vez es más extraño en una situación de misión, porque dices, sí, pero primero tengo que conseguir que la gente entre, y luego te das cuenta, y una vez que han entrado, tengo que conseguir que la gente camine y crezca. Y ahí es el tema. Vamos a buscar caminos de renovación, renovando desde dentro, renovando desde nuestra tradición, porque aquí nadie inventa nada. O sea, estamos volviendo pues a la primera hora. La iglesia que predica, la iglesia que evangeliza, es la iglesia que genera conversos, pero no discípulos todavía. El discípulo es el que empieza a caminar en este proceso. Y esta es la invitación. Hablaremos mucho más de esto en la siguiente sesión, que ya es los procesos de la parroquia. Pero hay un previo, y es de lo que os voy a hablar yo. Por eso pone aquí de colaboradores a corresponsables para la nueva evangelización. Cristi, ¿me puedes sacar el puntero? Que me lo he dejado ahí dentro. Sí, aunque... Eso. Este es el previo. A ver si pasa. ¿Cuál es la clave del ministerio de Jesús? ¿Cuál crees que es la clave? El secreto. El método que tiene Jesús que no falla. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el éxito de la Iglesia? Os lanzo la pregunta, a ver qué pensáis. Podéis preguntárselo al de al lado y luego levantar la mano o eso, pero ¿cuál creéis que es la clave? ¿Qué es lo que hace que la Iglesia sea poderosa, que la Iglesia llegue al mundo entero, que el mensaje del Evangelio llegue a todas las naciones? Eso es el hacer el qué, anunciar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hacemos que esto funcione? ¿Qué es lo que nos hace falta para que el Evangelio llegue a todas las naciones? Muy fácil. Personas. Muy simple. El éxito de la Iglesia es que nosotros recibimos la vida de Cristo, recibimos la misión de Cristo y somos también la misión de Cristo en el mundo. Eso es la Iglesia. El método de Jesucristo es el método de Dios Padre. Dios envía a una persona. En el principio era el Verbo estaba en Dios, el Verbo era Dios. Había una persona, era Juan, pero él no era el Verbo. El Verbo es la manifestación de Dios, la persona. ¿Y qué hace la persona? ¿Qué hace el Verbo? ¿Qué hace Jesucristo? Envía personas. Es así de tonto, es así de simple, no, nada de tonto, o sea, así de inteligente. Es decir, la clave de la Iglesia es que vosotros sois cuerpos vivos, piedras vivas, edificadas sobre el cimiento de los apóstoles,
y somos presencia de Jesucristo, presencia de Dios en el mundo. Somos el método evangelizador. Nos podemos confundir y pensar que se trata de tener buenos métodos, pero el método de Dios somos las personas, somos la Iglesia. Entonces, si Jesucristo salva, también constituye a la Iglesia después, ¿no? O sea, vengo a salvaros y os hago iglesia, os hago comunidad y os envío como comunidad. Y aquí está el tema, a dónde quiero llegar. Eclesia, ¿qué significa? Eclesia del griego, ek, desde fuera, kalein, llamados. Los llamados, Cristina nos va a hablar de llamados que no ofrecidos. Esto es una cosa que no viene en el programa tal cual, pero es el tema que va a ser como más de espiritualidad de esto, ¿no? Pero si hemos sido llamados a ser evangelizadores y a hacer evangelización, lo hacemos constituyéndonos como iglesia, y la iglesia es una casa espiritual. Nos va a decir la palabra de Dios y nos va a decir también el magisterio de la iglesia, un oikos, es decir, la familia de los hijos de Dios, la familia de los bautizados. Yo os voy a hablar un poquito de teología como a mí me gusta, que me encanta profundizar en estas cosas porque hace falta fundamento. Está muy bien que te digan, tienes que ser evangelizador, todo depende de tu sí o de las personas y está bien, pero esto es algo más profundo, es algo que somos, no es lo que hacemos. Y en lo que somos, en la medida en la que seamos, evangelizaremos al mundo, no en la medida en la que hagamos y en la medida en la que dejemos que Dios sea a través de nosotros. Entonces vamos a entender bien esto y cómo encajamos todos, los unos con los otros, esta familia, este oikos, esta casa, en el conjunto de lo que Dios está haciendo, la obra de Dios, que es salvar a las personas, evangelizar al mundo. Entonces, hay un documento, Lumen Gentium 32, Concilio Vaticano II, que nos cambia completamente la perspectiva. Sin quererlo venimos pues, de una iglesia que ha estado muy pendiente, esto lo decía Nicky Gamble, ¿no? Que lo habrás visto en estos días, ¿no? La iglesia es como un partido de fútbol, en la que 22 personas que están sudando y necesitan descansar, están siendo aclamados por 22.000 personas que lo que necesitan es ponerse a correr y ponerse a sudar para adelgazar, ¿no? Y a veces, esta es la imagen de la iglesia, que se sufre y se siente así, ¿no? O sea, que hay unos cuantos, ha habido unos cuantos, que han estado sudando la camiseta y todo el resto mirando, a ver qué pasa, ¿no? Obviamente esto es una caricaturización, ¿vale? Pero me entendéis por dónde voy. Entonces, el Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, nos va a hablar de que existe, está hablando aquí de pues, la llamada universal a la santidad y que efectivamente en la iglesia hay de todo, y dice, y hay carismas para todo. Pues sí, unos están constituidos doctores, otros dispensadores ponéis misterios, será ministerios o misterios, no sé si lo he copiado bien, pero bueno, y pastores, misterios. Y existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Traducido, se trata de edificar esta casa, este cuerpo. En eso nos va la evangelización del mundo. Parece que es mirar para adentro y mirarnos al ombligo, pero no. Es edificar nuestra casa espiritual. Hay una igualdad en cuanto a la dignidad y en cuanto a la acción. Todas las vocaciones son igual de dignas y todas las vocaciones están llamadas a la evangelización o a la acción. ¿Cuáles son las tres vocaciones de la Iglesia? Consagrados, laicos, consagrados y sacerdotes. Eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Alguno conoce alguna más? Si alguno conoce alguna más, eso. Puede haber luego matices y cosas y tal, pero básicamente es eso, ¿no? Tres vocaciones, una misma dignidad, una misma llamada a una misma acción. El culmen de esto vendrá con Christi Fidelis Laici, que es una carta que viene después, pues eso, de un proceso sinodal, un sínodo, perdón, una exhortación apostólica, y hablando del papel de los laicos en el mundo, se dice esto que es, pues un poquito llevar a culmen esta formulación de la dignidad y la igualdad de acción. En razón de la común dignidad bautismal, el fiel laico es corresponsable junto con los ministros ordenados y los religiosos, las tres vocaciones, de la misión de la Iglesia. Muy bonito esto, ¿no? Porque están hablando de los laicos, pero habla de las tres vocaciones. O sea, corresponsabilidad en cuanto a la misión. Cada uno tiene una responsabilidad en que en su ministerio, en su vocación concreta, pero la misión es de todos, somos todos corresponsables de ella. Este es el fundamento
básico. ¿Cuál es el papel entonces de cada cual? Yo os desvelo mis cartas. ¿A dónde queremos ir aquí? A decir, es que esto que tiene que pasar en tu parroquia no es cuestión ni solo del cura, ni solo del grupito del consejo de tal, es una cosa que tiene que pasar en un proceso de toda la parroquia en corresponsabilidad. Es la hora de que todos sudemos la camiseta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos pongamos esbeltos y bien fuertes, ¿no? Por eso. No se trata solo de funciones. No se trata solo de, bueno, es más conveniente que unos hagan esto que otros hagan. Se trata del ser de cada uno. Y aquí hay el tema de qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿El laico o el sacerdote o el religioso, ¿no? ¿Puede haber laicos sin religiosos, sin sacerdotes? ¿Puede haber sacerdotes sin laicos? Esto es la interdependencia en la que estamos. Entonces os voy a explicar un poquito esta visión de los laicos. No sé cómo de novedosa suena. Yo sé que quizás culturalmente vengamos lo que decía antes, ¿no? De decir, bueno, pues estos son unos especialistas. Yo sé que este no es el magisterio de la Iglesia. O sea, lo que nos lleva diciendo años es esta llamada universal, no solo a la santidad, sino también a la evangelización. Tenemos que interiorizar esto, pero a veces, sin querer, pues volvemos a donde estábamos. Nosotros que trabajamos con parroquias, ¿no? Pues antes a nosotros, me acuerdo, un sacerdote decía, tengo 120 colaboradores. Fíjate el lenguaje. Entonces son colaboradores de tu ministerio. Y el ministerio es tuyo. Pero si el ministerio es y de la parroquia somos todos, a lo mejor son corresponsables, no colaboradores. Y vamos a mirarlo todo de una manera diferente. Bueno, laicos. Aquí vemos 3 imágenes. Todo el mundo está mirando así a ver qué es, ¿no? 3 rebaños de ovejas, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en la Iglesia? Hemos vivido 3 momentos. Yo digo, pues ese momento primero, es que no quiero hablar en términos de concilio, no concilio, si antes del concilio, si después del concilio, ¿vale? Pero bueno, hay un momento en el que está esta imagen del rebaño, de las ovejitas, y todos, pues todos vamos por donde nos digan, ¿vale? Llega el concilio y en el posconcilio llega la hora de laicos al poder, ¿no? Esto no puede ser la adolescencia. Entonces vemos aquí, ¿no? las ovejas un poco anarquistas y diciendo, yo quiero encontrar mi sitio. Es como los hijos. Los hijos de niño, pues les das el alimento que necesitan, la lechecita, cosas así con papillita, luego van creciendo y de repente tienes un monstruo adolescente en casa y dices, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Y ese adolescente necesita encontrar su sitio. A veces hemos vivido el tema de las vocaciones en la Iglesia en términos de pugna de poder, pugna de dónde estoy yo, dónde estás tú, qué hago yo, qué haces tú. Hemos clericalizado a los laicos, hemos laicizado a los curas, hemos hecho a veces, eso ha pasado, ¿no? Lo identificamos. Aquí estamos llamados ahora. No sé si esto es exactamente la imagen, ¿no? Unas ovejas así como ocultas y con gafa, porque no es una cuestión de cultura, sino es una cuestión de responsabilidad. Pero a ser adultos, simplemente, ¿no? Tener una relación de adultos, el pastor y el rebaño. Bueno, ¿qué nos dice Lumen Gentium? Los bautizados, esto es muy bonito, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo. Luego dirá, por medio de toda obra del hombre cristiano, para que ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó. O sea, todos estamos consagrados para la evangelización. Estamos consagrados mediante el Espíritu Santo, pero dice, como casa espiritual, para ser esta casa que os decía yo, se trata de no solo recapacitar, sino de trabajar desde ese ser de casa espiritual. Casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio común de los fieles. Lo sabemos, ¿no? ¿Qué hace el sacerdote? Intercede ante Dios por los hombres, media ante Dios por los hombres. Podemos entonces ser mediadores en un sentido, llevar la palabra de Dios, llevar la salvación de Dios, evangelizar. ¿Y esto cómo se hace? Por medio de obras, para que el hombre cristiano ofrezca sacrificios espirituales al Señor, ¿no? Y anuncien con poder. Si somos consagrados por el bautismo y tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la misión de hacerlo, y es una cuestión que nos atañe a todos, tenemos todo lo que hace falta para hacerlo. Son consagrados como sacerdocio real, dice, esto es sobre el apostolado seglar, ¿no? Concilio también,
como sacerdocio real y gente santa o pueblo santo para ofrecer hostias o sacrificios, también vale como traducción, espirituales por medio de sus obras para dar testimonio en todas partes del mundo. ¿Esto es para qué? Uy, está fatal, Cristi. Sí. Pues para evangelizar, y ese es nuestro sacrificio, este es nuestro culto, esta es nuestra alabanza. Esto es lo que le damos al Padre, evangelizar, colaborar con su obra. Todos tenemos esta consagración bautismal. ¿Os cambia mucho el lenguaje? ¿Os suena muy raro? Bautizados, clarísimo. ¿Consagrados? Somos consagrados, estamos ungidos. Es precioso. Bueno, sacerdotes entonces. Y entonces los sacerdotes, ¿dónde los metemos, no? Y dices, bueno, esto, cuando puse esta foto luego no me di cuenta que parecía un talibán que estaba ahí. Dije, pero bueno, vale, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Qué significa pastor? Esto es muy bonito. Nosotros que trabajamos mucho con sacerdotes, ¿no? Pastere es apacentar, pastar, pa viene del indoeuropeo, significa comer, dar de comer, pam viene de ahí. Y una chulada, Belén significa casa de pan. O sea, entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Pues es el que apacienta, el que alimenta, el que da de comer, el que guía, el que lidera. Esto suena muy mal a mucha gente, en la iglesia no se puede decir liderar, parece, pero ya llevamos años diciendo liderar. Y hasta hubo un encuentro de vicarios generales de toda España, jornada sobre liderazgo, pero liderazgo cristiano. ¿Qué es el liderazgo cristiano? Pues un liderazgo pascual. Os lo explico así. Jesucristo nos lidera para pasar de la muerte a la vida, y dando la vida nos lleva de las tinieblas al reino de la luz. Es muy bonito, porque el tema de liderar, esto es etimología, viene de una palabra también indoeuropea, que significa franquear un paso, pasar de un lugar a otro, y tiene una dimensión escatológica, casi de el más allá. O sea, liderar es llevar a la gente al cielo. ¡Guau! ¿Sabes? O sea, de eso se trata lo que estamos haciendo aquí. Jesucristo ha venido a salvarnos para que lleguemos al cielo, y el sacerdote manifiesta eso, y encarnado como otro Cristo, pues está alimentando con el alimento celestial para llevar a la gente al cielo. Eso es el liderazgo cristiano. Es una pasada, vamos, o sea, ¿quién no querría? Imaginaos lo que os decía, Belén, casa de pan, el camino al cielo, la Eucaristía, quien coma de este pan vivirá para siempre. O sea, alimentando y dando pan a la gente conseguimos que la gente se salve. Es una pasada, o sea, mola ser sacerdote, ¿no? O sea, eso es... vamos. Bueno, y Jesucristo hace, además de alimentar, es cabeza y pastor, y el sacerdote... pues igual que Jesucristo nos guía al Padre, pues nos ayuda, nos guía, nos lidera al Padre. Dice presbítero, pastor y guía. Yo sé que, bueno, a los laicos a lo mejor no nos interesa tanto, pero es muy bueno que entendamos, ¿no? Pues es el lugar de cada cual. Los bautizados que han recibido en un segundo momento, o sea, el bautismo, sacramento fundamental, luego viene la ordenación sacerdotal, el don del sacerdocio ministerial, se les da sacramentalmente una nueva y específica misión. En el seno del pueblo impersonar la triple función: profeta, sacerdote y rey. Profética, cultural y real, del mismo Cristo en cuanto cabeza y pastor de la Iglesia. Cristo es cabeza, es pastor, es sacerdote y es rey, y el sacerdote hace eso. Bueno, la gente está así como, vaya rollo de teología que me están soltando, ¿no? Pero es importante porque esto se va a reflejar en la parroquia, y esto es lo que nos interesa, ¿no? La parroquia, la casa espiritual, la casa de los hijos, el oikos, es el lugar donde van a confluir estas vocaciones, y edificándola vamos a edificar el mundo. O sea, si pillamos bien la parroquia es la salvación del mundo. ¿Me entendéis? Jesucristo es el Salvador del mundo, pero lo que pasa con la parroquia, lo que hace tu parroquia, es que llevar a la vida eterna a todos los que tienes alrededor. ¿A quiénes? A tus hermanos, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. Es lo más importante que puede pasar en el mundo. Y es la fuerza de cambio más brutal que puede haber en el mundo. Y es una manifestación concreta de la salvación de Cristo en medio de nosotros. La parroquia es una concreta, dice aquí en latín, Communitas Christi Fidelium, una comunidad concreta de fieles de Cristo.
constituida establemente en una iglesia particular, y la cura pastoral, por eso se dicen los curas, por cierto. ¿Por qué llamas cura al cura? Por la cura. Suena un poco así, pero pues la cura se confía al párroco como pastor. Bueno, y el párroco, ya hemos dicho, pues es el pastor, tiene que enseñar, regir, y aquí vemos ya en el lenguaje del magisterio, ¿no?, cómo se nos va diciendo, y con la ayuda de los fieles laicos. ¿Por qué insisto en esto? Porque quiero, por un lado, que nos desbloqueemos en un sentido cultural, ¿no? Y decir, no se trata de que sea la hora de los laicos y ahora curas o laicos, o cuál es mi sitio, cuál no es mi sitio. Vamos a desbloquearnos, vamos a mirar más arriba y vamos a mirar más profundamente, porque en esto nos jugamos lo que estamos haciendo como parroquia y vamos a redescubrir el tesoro que tenemos dentro de nuestras vocaciones, la interdependencia que tenemos unos de otros. El sacerdocio ministerial, por tanto, si es sacramental, viene del Señor por medio del obispo, no directamente, sí de la comunidad de la iglesia, pero no de la parroquia en concreta, el que ordena es el obispo, y es necesario e insustituible, es un don que tenemos. Nosotros que hemos trabajado mucho en el mundo ecuménico, sabemos el don que es, y por eso nos dedicamos a los sacerdotes, ¿no? Esa es una de las cosas que hacemos primordialmente, ¿no? Pero este sacerdocio hace que el sacerdote pastoree, alimente con los sacramentos, gobierna, conduce, guía y capacita. Aquí es donde quería llegar yo. Y os pongo una cita que es Efesios 4. Efesios 4 dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto es como 5 categorías de lo que se puede hacer en la obra de la iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Apóstoles, los que van por el mundo ahí, ¿no? Y están ahí abriendo camino. Profetas, los que dicen verdad, predican verdad y predican lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Evangelistas, los que predican el mensaje de salvación, ¿no? Dicen, vente a Maús, vente a Cursillo, vente. Pastores, los que guían y cuidan al rebaño, cuidan las almas, cuidan las personas, sus necesidades, ¿no? Y maestros, los que enseñan la doctrina de Dios, los que enseñan la palabra de Dios, todos se complementan, ¿no? Dios constituyó a unos esto, a otros lo otro, a otros lo otro. ¿Para qué? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Otra vez lo de la casa. O sea, nos ha dado dones y carismas diferentes a unos y otros con el fin de edificar la casa. Vamos a traducir la parroquia con el fin de edificar la parroquia. Nos ha hecho a unos laicos, nos ha hecho a otros sacerdotes, nos ha hecho a otros religiosos, todo con el fin de edificar no la parroquia como templo, edificar lo que es la comunidad de la parroquia, la comunidad cristiana. Es una pasada, ¿no? Porque dependemos los unos de los otros. Así todos llegaremos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Para que se salve el mundo tenemos que hacer clic nosotros, dicho de alguna manera. Ese clic es nuestra fuerza. Y en ese clic está el método de Jesucristo, que somos las personas. Y en esto tenemos que dedicar mucho, tenemos que dedicarle fuerzas. Atención, no solo teología. Yo os estoy contando aquí la teología, ¿no? Que es muy interesante. Nos ayuda a tener un marco mental para entender esto. Pero esto es vida. La vida es cuando esto se une. Igual que un hombre y una mujer cuando se casan, generan pues algo nuevo, ¿no? Se hacen una sola carne, pero se genera una familia. Y eso es una nueva fuerza en el mundo. Y eso es un testimonio en el mundo, en la medida en la que la parroquia sea una verdadera comunidad, verdadera casa, verdadero lugar de unión. En ese sentido, será como la fisión nuclear o la fusión nuclear, ¿no? Que si pones 2 átomos juntos, ¡boom!, estalla y convierte al mundo entero. Bueno, llegamos a los laicos, ¿no? Que aquí hay mayoría y también, pues, hay mucha labor. Sacerdocio común, el otro era ministerial, el que tienen los sacerdotes. Somos un pueblo sacerdotal, real y profético. O sea, también participamos. No sé si hay un poquito de agua, pero me está empezando a picar la garganta. Y perdona, no estoy tan mal como Cristi, pero estoy ya... Ay, mira, ya va. Decirle que ya me han dejado una, gracias. Sí. Perdonad, es que hablar tanto y el calorcito también se nota, No sé si... A ver si estamos un poquito... Ya está, gracias.
Si tenéis calor, decidlo, que el que habla tiene más calor que nadie. Bueno, laicos, entonces, sacerdotes, profetas y reyes por el sacerdocio común. Son también los que constituyen miembros de la comunidad. Son interdependientes del ministerio ordenado. La interdependencia, dependemos, que fue antes el huevo o la gallina, dependemos los unos de los otros. No hay comunidad si no estamos todos, básicamente, ¿no? Y conforman el cuerpo de Cristo con sus dones y carismas. No sé si habéis venido aquí por lo de los dones y carismas, ¿no? ¿Cómo vamos a usar nuestros dones y carismas, ¿no? Y eso está muy bien. Además, en la renovación y en las experiencias carismáticas, todo el mundo dice, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? ¿No? Y no sé si os ha pasado eso, perdonad. Me está picando mucho la garganta. Es que es el calor, yo creo. No sé si bajar un poco, por lo menos bajadme ese, y así porque... Os cuento... Nosotros, yo cuando era joven, que yo entré también yo vengo de congregaciones marianas y luego entré en renovación carismática, ¿no? Y entonces había lo de eso, ¿cuál es tu don? ¿Qué don tienes? ¿Qué tal, no? Y entonces nos enseñaron, no sé si lo decía Chus Villarroel, el don más importante, ¿sabéis cuál es? El don de bulto, de hacer bulto en el grupo. O sea, que no te preocupes si tú, no, es que yo no tengo ningún don, no, tienes el don de bulto, ¿no? Luego está el don Simón, pero ese no es tan canónico, ni debería ser, ¿no? Pero, bueno, chistes malos, carismáticos, ¿vale? Así para animar aquí al personal. El tema es que Dios capacita, envía y distribuye dones y carismas. Pero aquí no vamos a dar una clase de dones y carismas. Eso es súper interesante, pero es para otra cosa. Vamos a el carisma de lo que somos, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? O sea, sí, que a ti se te da bien predicar, que al otro se le da bien servir, que al otro se le da bien acoger. Eso está muy bien. Pero el carisma fundamental es tu vocación. Eso es lo que te tiene que quedar claro, ¿no? Mi vocación de laico, mi vocación de sacerdote, mi vocación de religiosa, de consagrados, todos por el bautismo, es edificar la casa y anunciar. Edificar, anunciar, edificar, anunciar. Así de simple. Es una dinámica. Es lo que ha hecho siempre la Iglesia. Esas son las dos cosas. Si esto lo tenemos claro, ya está. Os podéis ir, ya se acabó la jornada. No necesitamos nada más, ¿verdad? Y es muy bonito porque se hacen diferentes ámbitos, donde llegan unos, no llegan los otros. Se hacen de diferentes maneras. En el servicio de la caridad, en el servicio de la evangelización, en el servicio de la enseñanza y la catequesis. Se puede hacer de muchísimas maneras, pero lo fundamental es lo que somos. Bueno, en la práctica, laicos son también corresponsables de la evangelización. Le hace misión, no solo evangelización, a veces pensamos, ¿no? Iguales en dignidad y en llamada a la santidad, y aportan consejo, experiencia y ayuda efectiva en el ministerio de la Iglesia, que es de todos. Quizás esto es un poquito lo que está intentando decir el Papa Francisco con la sinodalidad, ¿no? Decir, oye, vamos a escuchar, vamos a hacer procesos conjuntos, procesos de consejo, el sensum fidelium, ¿no? ¿Qué opinan los fieles? ¿Qué disciernen los fieles? ¿Qué está diciéndonos Dios a la Iglesia? No es, vamos a opinar, ¿no? Es mucho más que eso, potencialmente. Bueno, esto es el Cristo total, ¿no? 1 Corintios 12, 13 nos habla de los dones, los carismas, pero el cuerpo de Cristo, Cristo cabeza y nosotros su cuerpo. Efesios 4, 11, 15, que ahí os lo repito, ¿no? Entonces, Él constituyó, a unos nos ha dado una vocación, a otros nos ha dado otra. ¿Y nos la ha dado para qué? Pues para llegar al mundo entero, para hablar de parte de Dios, para traer la salvación mediante la evangelización, para cuidar al herido, al pábilo vacilante, para enseñar, ¿no?, el camino de la salvación. Es precioso. Podemos participar de eso. Debemos participar de eso. Cada uno desde su vocación, cada uno desde su llamada, pero todos con el objeto de llegar a la unidad, edificando el cuerpo de Cristo para que toda la humanidad llegue al conocimiento de Cristo. Es muy bonito. Es todo un programa. Y ese es el programa que está detrás de los procesos de discipulado, de comunidad, que tienen que irrumpir en las iglesias después del primer anuncio. Y esto parece que es lo que hemos hecho toda la vida, porque es lo que hemos hecho toda la vida, pero ahora hay que hacerlo de una manera nueva. Hay que reformularlo. Cuando dice Evangelii Gaudium que la reforma de las estructuras
de pastoral es absolutamente necesaria y está hablando de lenguajes, de estilos, pero también está hablando de estructuras, está hablando de reconfigurar nuestra manera de ser parroquia, de ser comunidad, y esta reconfiguración no es una ruptura, es un volver a la esencia, un volver al fundamento, un volver a lo que nos ha traído hasta aquí. Esto es muy importante, que lo entendamos. Si no seremos las ovejas esas con el anarquismo, ¿no? Y decimos, y estaremos en un bloqueo, y estaremos en una inoperancia también, porque si no somos casa, si no somos familia, si no edificamos la iglesia, no vamos a llegar a ninguna parte. Básicamente, el método de Dios somos nosotros. Esa es la grandísima conclusión. Os voy a hacer una formulación que ya he hablado mucho. Yo creo que el café ya apetece, ¿verdad? Y esto es ya una formulación como que recoge todo. Si queréis apuntarla está muy bien. ¿Qué sería? ¿La iglesia entonces qué es? La comunidad de la familia de Dios conformada y edificada por sus miembros. Podemos leerlo como la parroquia. ¿La parroquia evangelizadora qué es? Pues la comunidad de la familia de Dios conformada y edificada por sus miembros. Lo somos y lo edificamos. La somos, o sea, no, a ver, qué mal suena esto. Somos parroquia y edificamos parroquia. Las dos cosas. Eso es trabajar, sudar la camiseta también, ¿vale? Con la Eucaristía en el centro. Esto es un tema precioso, pero es para otro día, ¿no? La comunidad cristiana es eucarística. Y eso es lo que la conforma, lo que la edifica y lo que la establece, por supuesto, ¿no? Donde los hermanos y las hermanas, y aquí no digo que vocación, hermanos y hermanas, son corresponsables de la misión ejerciendo sus dones y carismas. Todos sois consagrados, todos sois corresponsables de la misión y todos tenéis dones y carismas, por lo menos el don de bulto, ¿vale? Eso está claro, pero todos tenéis eso. Y donde el ministerio ordenado ejerce de cabeza y pastor sacramentalmente. Para mí esto es hacer clic. Si una parroquia hace clic, se produce la fusión nuclear y el mundo es abrasado, ¿no? Por el calor de Cristo, por el fuego del Espíritu Santo. La evangelización sin esto es una evangelización a medias, es una evangelización de acciones, es una evangelización de eventos, pero no tiene coherencia y lo peor, no tiene continuación. La continuación es lo importante. Si has hecho primer anuncio, si estás en Emaús, como si estás en Alfa, como si estás en seminarios, como si estás en cursillos, sabes que lo importante es la comunidad cristiana. El método de Dios son las personas y la iglesia y las comunidades. Si te quedas en la puerta de entrada, te lo vas a pasar genial, pero te cansarás. Nosotros lo sabemos porque hemos hecho Alfa, hemos dado Alfa, hemos enseñado Alfa y llegamos muy pronto a la conclusión de decir, como no pase algo más, aquí nos quedamos. O sea, ¿para qué quiero una puerta si no tengo una casa detrás? Por eso siempre hemos dicho, se evangeliza desde el segundo paso. ¿Qué va a pasar después de la evangelización? No desde el primero. Y a veces, a ver, está bien, ¿eh? Como no había nada, pues que todos nos lancemos a la evangelización está muy bien. Es un primer paso, nos educa, nos enseña, nos abre horizontes. Pero ojo, el centro de la evangelización está en la comunidad cristiana, en lo que es, en lo que va a hacer para el mundo. La evangelización es la puerta de entrada. ¿Vale? No es un sombrero que nos ponemos, es algo esencial, la iglesia existe para evangelizar, o sea, no es un extra. Bueno, pues tenemos que evangelizar un poco y eso es constitutivo, pero hay un segundo paso y esta centralidad de la comunidad es la centralidad de la casa espiritual. ¿A dónde queremos llevar a la gente si no tenemos una casa donde aterricen cuando evangelizamos, ¿no? Y no sé, por acabar, por decirlo, aunque parezca que nos lo sabemos y aunque parezca que es lo que hemos hecho siempre, no es la experiencia que la gente tiene cuando viene a nuestras parroquias, muchas veces. Y perdonad que sea así de radical, o sea, la gente se siente perdida y cuando le das una muy buena experiencia de entrada y los dejas sueltos, se pierden o se cansan o dan vueltas en círculo. No es tan fácil llegar a esta comunión profunda y a este clic si no hay un acompañamiento profundo, si no hay un proceso profundo, si no hay una reflexión clara de decir, aquí es donde queremos llevar a la gente. Aquí es donde nos llama a Dios a llevar a la gente. Y nuestra realidad es que damos demasiadas cosas por supuesto. Y como las damos por supuesto,
pues no reformamos lo que hay que reformar, no cambiamos nuestros estilos, nuestros lenguajes, nuestras estructuras y nuestros horarios. Evangelii Gaudium. Y la estructura de una parroquia que acompaña al converso y que hace este tipo de comunidad es una estructura que la intuimos, que en algún sitio parece que se ve, pero luego rascas, y nosotros trabajamos en esto, rascas, y vuelve la gente a donde estaba. Mi misa, mi oración, mi dirección espiritual, mi confesión, mi obra de caridad, pero no hay clic. Y si no hay clic, no hay fusión nuclear. Esa es la conclusión. A por el café, ¿vale?